Las 15 llaves del éxito que cambiarán tu vida. Mentalidad, disciplina, hábitos, resiliencia, propósito, éxito sostenido. Introducción. Antes de comenzar, si este tipo de contenido te resulta útil, recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de los análisis y reflexiones que publicamos cada semana. Es la mejor manera de apoyar este canal y de asegurarte de que no te pierdes nada. ¿Alguna vez has sentido que el éxito está reservado para unos pocos privilegiados? Que hay personas que nacen con un don especial, con los contactos correctos, con la suerte de su lado, y que el resto simplemente tenemos que conformarnos con lo que nos toca? Si en algún momento lo has pensado, hoy vamos a desafiar esa creencia de manera directa y con evidencia concreta. Porque lo que la investigación sobre el éxito demuestra una y otra vez, en culturas distintas, en épocas distintas, en campos tan diferentes como los negocios, el deporte, la ciencia y el arte, es que el éxito genuino y sostenido no es el resultado de la suerte ni del talento innato. Es el resultado de principios, de hábitos, de decisiones que se repiten con disciplina a lo largo del tiempo. Hoy vamos a explorar las 15 llaves fundamentales que distinguen a las personas que alcanzan resultados extraordinarios de las que, con talentos similares y oportunidades comparables, se quedan en lo ordinario. 15 principios que no son teoría académica sino destilación de lo que los estudios sobre el comportamiento humano, la psicología del rendimiento y las biografías de los grandes realizadores de la historia han demostrado que funciona. A lo largo de este vídeo vas a descubrir por qué la mentalidad es el punto de partida de todo logro y cómo cambiarla deliberadamente, qué papel juega la disciplina frente a la motivación y por qué confiar en la motivación es una trampa, cómo funciona el poder de los hábitos y por qué las pequeñas acciones cotidianas determinan el destino, qué tienen en común las personas más exitosas en su manera de gestionar el tiempo, las relaciones y los fracasos, y cómo aplicar cada uno de estos principios de manera concreta en tu propia vida, independientemente de dónde estés ahora mismo. Estas no son ideas nuevas en el sentido de que nadie las haya pensado antes. Son ideas que han superado la prueba del tiempo porque conectan con algo profundo en la naturaleza humana, la capacidad de crecer, de adaptarse y de construir algo significativo con lo que tenemos. Vamos a empezar. Clave 1. La mentalidad de crecimiento como fundamento de todo. Si tuviéramos que identificar una sola característica que separa de manera más consistente a las personas que alcanzan su potencial de las que no lo hacen, esa característica sería la mentalidad. No el coeficiente intelectual, no los recursos económicos, no los contactos, la mentalidad. La psicóloga Carol Dweck, de la Universidad de Stanford, pasó décadas investigando por qué algunas personas prosperan ante el desafío mientras otras se paralizan o se rinden. Y lo que encontró fue una distinción que parece simple pero que tiene consecuencias profundas. La diferencia entre lo que ella llamó la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Las personas con mentalidad fija creen que sus cualidades básicas, su inteligencia, sus talentos, sus habilidades, son características innatas y permanentes. O las tienes o no las tienes. Si fracasas, significa que no eres lo suficientemente bueno. Si algo es difícil, significa que no es para ti. El fracaso se convierte en una sentencia sobre la propia identidad, no en información sobre el proceso. Las personas con mentalidad de crecimiento creen algo radicalmente diferente, que las capacidades pueden desarrollarse con esfuerzo, estrategia y orientación. No que todo el mundo puede ser Einstein o Messi con suficiente práctica, sino que el punto de partida no determina el punto de llegada. Que el esfuerzo tiene valor intrínseco, que los desafíos son oportunidades de aprendizaje, no amenazas a la propia imagen. Las consecuencias de esta diferencia son enormes y se manifiestan en comportamientos muy concretos. Las personas con mentalidad fija evitan los desafíos porque el fracaso amenaza su imagen. Las personas con mentalidad de crecimiento buscan los desafíos porque saben que ahí está el crecimiento. Las personas con mentalidad fija se rinden ante los obstáculos porque los interpretan como señales de falta de talento. Las personas con mentalidad de crecimiento persisten ante los obstáculos porque los entienden como parte necesaria del proceso. Lo más importante que Dweck descubrió, y que tiene implicaciones prácticas inmediatas, es que la mentalidad no es fija. Puede cambiarse, no de manera instantánea ni simplemente diciéndose a uno mismo que tiene una mentalidad de crecimiento, sino trabajando activamente en la manera de interpretar las dificultades, los fracasos y los esfuerzos. Un ejercicio concreto: la próxima vez que te enfrentes a algo difícil y sientas el impulso de evitarlo o de rendirte,
reformula la situación añadiendo la palabra todavía. En lugar de decir no puedo hacer esto, di todavía no puedo hacer esto. Ese cambio lingüístico aparentemente pequeño cambia el encuadre mental de una sentencia definitiva a un estado transitorio. Activa la mentalidad de crecimiento porque implica que el aprendizaje es posible y que el esfuerzo tiene sentido. La mentalidad de crecimiento no es optimismo ingenuo ni negación de la realidad. Es la comprensión honesta y fundamentada de que el ser humano tiene una capacidad de desarrollo que la mayoría de las personas subestima dramáticamente. Y esa comprensión es la primera llave, la más fundamental, porque sin ella ninguna de las demás puede abrirse completamente. Clave 2. La claridad de propósito como motor del esfuerzo. Hay una pregunta que muy pocas personas se hacen con la honestidad y la profundidad que merece, y que sin embargo determina de manera fundamental la dirección y la calidad de toda una vida. ¿Para qué hago lo que hago? No qué hago, no cómo lo hago, sino para qué. ¿Cuál es el propósito que da sentido al esfuerzo? El filósofo Nietzsche lo expresó con una precisión que ha sobrevivido más de 100 años. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y la investigación moderna sobre el rendimiento humano confirma esta intuición con datos concretos. Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del Holocausto, observó en los campos de concentración nazis algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la motivación humana. Las personas que sobrevivían con mayor probabilidad no eran necesariamente las más fuertes físicamente, sino las que tenían un propósito claro que les daba razón para seguir. Un hijo al que volver, un libro que terminar, una persona a la que cuidar. El propósito, descubrió Frankl, es más fundamental que el placer o incluso que la supervivencia como motor de la conducta humana. En el contexto del éxito cotidiano, la claridad de propósito funciona de varias maneras simultáneas. Primero, actúa como filtro de decisiones. Cuando tienes claro para qué haces lo que haces, las decisiones sobre qué hacer y qué no hacer se vuelven más claras. Las oportunidades que no se alinean con el propósito se pueden declinar sin culpa. Las que sí se alinean se pueden abrazar con convicción. Segundo, el propósito claro actúa como fuente de energía renovable en los momentos difíciles. La motivación basada en el placer inmediato o en el reconocimiento externo es frágil. Desaparece cuando el trabajo se vuelve duro, cuando los resultados tardan en llegar, cuando la crítica reemplaza al aplauso. El propósito profundo, el que está conectado con los valores más fundamentales de la persona, es mucho más resistente a esas fluctuaciones. Tercero, el propósito claro genera compromiso y compromiso genera resultados. Las personas que saben profundamente por qué hacen lo que hacen trabajan de manera diferente, con mayor concentración, con mayor persistencia, con mayor disposición a sacrificar gratificaciones inmediatas en beneficio de objetivos de largo plazo. ¿Cómo encontrar o clarificar el propio propósito? No existe una fórmula universal, pero hay preguntas que pueden orientar el proceso. ¿Qué es lo que harías aunque no te pagaran? ¿Qué tipo de problemas en el mundo te afectan profundamente y te producen el impulso de querer resolverlos? ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo porque estás completamente absorto en ellas? ¿Qué te gustaría que se dijera de ti cuando ya no estés? Las respuestas honestas a estas preguntas no siempre producen un propósito claro de manera inmediata. A veces el propósito se descubre gradualmente, a través de la experiencia y de la reflexión sobre esa experiencia. Pero el acto de hacerse estas preguntas con seriedad ya orienta la atención en la dirección correcta. Y una vez que el propósito está claro, aunque sea de manera aproximada, úsalo como brújula. Cada día, cada decisión importante, cada momento de duda sobre si continuar o rendirse, puede evaluarse a la luz de ese propósito. No como una regla rígida, sino como una referencia que ayuda a mantener el rumbo cuando el camino se pone difícil. Clave 3. La disciplina supera a la motivación. Uno de los mitos más dañinos sobre el éxito es la idea de que las personas exitosas están permanentemente motivadas. Que se levantan cada mañana con entusiasmo desbordante, que nunca tienen días grises, que el trabajo les fluye siempre de manera natural y energizada. Y que si tú no sientes eso, si hay días en que lo último que quieres hacer es trabajar en tus metas, significa que no estás hecho para el éxito. Esto es completamente falso, y entender por qué es fundamental para construir cualquier tipo de logro sostenido. La motivación es una emoción. Como todas las emociones, fluctúa. Depende del estado físico, del estado anímico, de las circunstancias externas, de si dormiste bien, de si tuviste una conversación difícil antes de ponerte a trabajar. La motivación es un invitado poco fiable. A veces está, a veces no,
y nunca puedes saber con certeza cuándo va a aparecer. La disciplina, en cambio, es un sistema. No depende de cómo te sientes en un momento dado. Es el compromiso previo de actuar de una cierta manera, independientemente del estado emocional del momento. La disciplina es lo que te hace salir a correr cuando llueve y no tienes ganas. Es lo que te hace abrir el documento y escribir aunque no te salgan las palabras. Es lo que te hace hacer la llamada difícil aunque preferirías posponerla. Los estudios sobre el autocontrol y la autorregulación muestran consistentemente que las personas más exitosas no son las que tienen más fuerza de voluntad en el sentido de resistir tentaciones constantemente. Son las que han diseñado sus entornos y sus rutinas de manera que necesitan ejercer menos fuerza de voluntad, porque los comportamientos correctos se han convertido en automáticos. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, describe esta idea con precisión. No te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. Las metas te dicen a dónde quieres ir. Los sistemas son lo que determina si realmente llegas. Y los sistemas están hechos de disciplina, de rutinas, de compromisos que se cumplen independientemente de la motivación del momento. ¿Cómo se construye la disciplina cuando la motivación no está? Varios principios ayudan. El primero es hacer que los comportamientos deseados sean lo más fáciles posible. Reducir la fricción entre tú y el comportamiento que quieres repetir. Si quieres leer más, deja el libro en la almohada. Si quieres ejercitarte más, deja la ropa de deporte preparada la noche anterior. Si quieres escribir más, abre el documento antes de empezar cualquier otra cosa en el ordenador. El segundo principio es comprometerse con un mínimo ridículamente pequeño. En lugar de comprometerte a escribir 1000 palabras diarias, comprométete a escribir una frase. En lugar de comprometerte a correr 30 minutos, comprométete a ponerte las zapatillas y salir a la puerta. La mayoría de las veces, una vez que empiezas con ese mínimo ridículo, el momentum te llevará mucho más lejos. Pero incluso si no es así, el mínimo ridículo es infinitamente mejor que el cero de no haber empezado. El tercer principio es no romper la cadena. Cuando llevas días o semanas cumpliendo tu compromiso diario, no quieres romper la racha. Ese simple mecanismo psicológico, la aversión a interrumpir una cadena de días consecutivos, puede ser un motivador sorprendentemente poderoso en los momentos en que la motivación por el propio objetivo está baja. La disciplina no requiere heroísmo ni excepcionalidad. Requiere sistemas bien diseñados y la decisión de cumplirlos aunque no tengas ganas. Y esa combinación, repetida suficientes veces, produce resultados que a los demás pueden parecer excepcionales aunque en realidad sean el resultado natural de una práctica consistente y disciplinada. Clave 4. El poder de los hábitos y la identidad. ¿Qué tienen en común un atleta olímpico, un escritor prolífico, un empresario de éxito y un científico que cambia su campo? No es necesariamente el talento innato, ni la suerte, ni siquiera el esfuerzo en abstracto. Es algo más específico y más poderoso: sus hábitos cotidianos. Las cosas que hacen de manera casi automática, día tras día, sin necesitar pensar mucho en ellas. Los hábitos son el mecanismo más poderoso que existe para hacer que el comportamiento correcto sea el comportamiento por defecto. Cuando algo se convierte en hábito, deja de requerir decisión consciente y fuerza de voluntad. Ocurre de manera automática, como el piloto automático de la vida cotidiana. Y ese automatismo libera recursos cognitivos y emocionales para las decisiones y los retos que realmente requieren atención consciente. La ciencia del comportamiento ha mapeado con considerable detalle cómo se forman y se mantienen los hábitos. En el corazón de todo hábito hay un bucle de 3 elementos: la señal, la rutina y la recompensa. La señal es el desencadenante que activa el hábito. Una hora del día, un lugar, una emoción, un evento. La rutina es el comportamiento en sí, y la recompensa es el beneficio que obtiene el cerebro de ese comportamiento, el que hace que el bucle se refuerce y se vuelva automático. Para construir nuevos hábitos, la estrategia más efectiva no es la fuerza de voluntad pura, sino el diseño deliberado del bucle. Identificar la señal que desencadenará el comportamiento deseado, definir con precisión el comportamiento, y asegurarse de que hay una recompensa suficientemente satisfactoria al final. La señal puede ser algo tan simple como el café de la mañana que precede a 30 minutos de lectura, o el final del trabajo que precede a la sesión de ejercicio. Pero James Clear añade algo que va más allá de la mecánica del bucle y que puede ser el elemento más transformador de toda la teoría de los hábitos: la idea de que los hábitos más poderosos y más duraderos no son los que están conectados con metas, sino los que están conectados con la identidad.
No hago ejercicio para perder peso, sino que soy alguien que cuida su cuerpo. No leo para saber más, sino que soy alguien que aprende continuamente. No trabajo en mi proyecto para lograr un objetivo, sino que soy alguien que crea valor. Cuando el comportamiento está conectado con la identidad, cada vez que lo realizas estás votando a favor de la persona que quieres ser. Y esos votos acumulados, repetidos día a día, terminan por redefinir quién eres. La identidad se convierte en el fundamento del comportamiento en lugar de ser su consecuencia. Hay también algo importante sobre los hábitos pequeños que merece subrayarse. Tendemos a subestimar el poder de las pequeñas mejoras consistentes porque sus efectos no son visibles en el corto plazo. Si mejoras un 1% cada día durante un año, al final del año eres 37 veces mejor de lo que eras al principio. Si empeoraras un 1% cada día, al final del año serías prácticamente cero. Las pequeñas diferencias diarias producen diferencias enormes en el largo plazo gracias al efecto del interés compuesto aplicado al comportamiento. Construir un hábito tarda entre 18 y 254 días según la investigación, con un promedio de alrededor de 66 días, dependiendo de la persona, el comportamiento y el contexto. No 21 días, como el mito popular afirma. Requiere paciencia y consistencia, pero una vez instalado, un hábito trabaja para ti de manera automática, todos los días, sin que necesites recordarte hacerlo ni convencerte de que vale la pena. Identifica un solo hábito que, si lo practicaras de manera consistente durante los próximos 6 meses, tendría el mayor impacto positivo en tu vida. Solo uno, y empieza hoy, con el paso más pequeño que puedas dar en esa dirección. La acumulación de esos pasos pequeños es exactamente lo que separa a las personas que llegan a donde quieren ir de las que nunca se mueven de donde están. Clave 5. La gestión del tiempo como gestión de la atención. El tiempo es el recurso más igualitario que existe. Todas las personas, independientemente de su riqueza, su posición social o su talento, tienen exactamente 24 horas cada día. Elon Musk tiene 24 horas. El Papa tiene 24 horas. Tu vecino tiene 24 horas. Y tú también. Entonces, ¿por qué hay personas que parecen lograr en esas 24 horas una cantidad extraordinaria de cosas, mientras que otras sienten que el tiempo siempre les falta? La respuesta no está en el tiempo, está en la atención. La gestión del tiempo, bien entendida, es en realidad gestión de la atención. ¿Dónde pones tu foco? ¿Qué procesas de manera profunda y qué procesas de manera superficial? ¿Qué actividades merecen tu atención más valiosa y a cuáles delegas el resto? Cal Newport, en su libro Trabajo Profundo, hace una distinción que puede cambiar fundamentalmente la manera en que entiendes la productividad. El trabajo profundo es la actividad realizada en un estado de concentración intensa, libre de distracciones, que lleva tus capacidades cognitivas al límite y produce valor genuino. El trabajo superficial son las tareas logísticas de baja intensidad cognitiva: responder emails, asistir a reuniones rutinarias, gestionar redes sociales. Necesarias, pero que no producen valor diferencial. El problema del mundo moderno es que la mayor parte del tiempo de trabajo se destina al trabajo superficial, que es urgente y visible, mientras que el trabajo profundo, que es lo que realmente mueve la aguja, se queda sin espacio. La bandeja de entrada del email, las notificaciones del teléfono, las reuniones interminables consumen el tiempo y la energía que deberían ir al trabajo profundo. Las personas más productivas del mundo no trabajan necesariamente más horas. Trabajan de manera diferente. Protegen bloques de tiempo para el trabajo profundo con la misma seriedad con que protegerían una cita con su médico. Diseñan su entorno para minimizar las interrupciones durante esos bloques. Y son deliberadamente selectivos sobre qué merece su atención más valiosa. La ley de Pareto aplicada al tiempo dice que aproximadamente el 20% de tus actividades produce el 80% de tus resultados. Identificar ese 20% y proteger el tiempo necesario para realizarlo con profundidad y sin interrupciones es la diferencia entre la productividad ordinaria y la extraordinaria. Hay también algo que la investigación sobre el rendimiento cognitivo muestra de manera consistente. La capacidad de atención profunda es limitada y se agota. La mayoría de las personas puede hacer trabajo cognitivo de alta intensidad durante un máximo de 4 horas al día antes de que la calidad caiga de manera significativa. El problema no es trabajar más horas. Es usar las horas de mayor capacidad cognitiva, que para la mayoría son las primeras horas de la mañana, para el trabajo más importante en lugar de para las tareas administrativas y logísticas. Algunas estrategias prácticas concretas. La regla de los 3,
que consiste en identificar cada mañana las 3 cosas que si las completaras harían que el día fuera un éxito, y proteger el tiempo para hacerlas antes de cualquier otra cosa. El time blocking o bloqueo de tiempo, que consiste en asignar tiempo específico en el calendario para tipos específicos de trabajo en lugar de responder de manera reactiva a lo que va llegando. Y la práctica del cierre del día, un ritual deliberado que señala el fin de la jornada laboral y permite desconectar genuinamente, lo cual es esencial para que el cerebro se recupere y pueda rendir al máximo al día siguiente. El tiempo no se gestiona, la atención sí, y decidir deliberadamente dónde pones tu atención más valiosa, cada día, es quizás la decisión más importante que tomas en términos de productividad y de resultados a largo plazo. Clave 6. El aprendizaje continuo como ventaja competitiva. Vivimos en la época de mayor acceso al conocimiento en la historia de la humanidad. Cualquier persona con conexión a Internet tiene acceso a más información, a más cursos, a más libros y a más conocimiento especializado del que podría consumir en varias vidas. Y sin embargo, la mayoría de las personas deja de aprender de manera sistemática en el momento en que termina su educación formal. Esta paradoja es una de las oportunidades más grandes que existen hoy para cualquier persona que quiera diferenciarse. Porque si la mayoría no aprovecha ese acceso al conocimiento, los que sí lo hacen tienen una ventaja competitiva que crece con el tiempo de manera compuesta. Warren Buffett, cuando le preguntaron cuál es el secreto de su éxito, señaló a una pila de libros y dijo: leo 500 páginas al día. El conocimiento funciona así, se acumula como el interés compuesto. Charlie Munger, su socio durante décadas, lo expresó de otra manera: me esfuerzo por ser más inteligente hoy que ayer. No es un estándar muy alto, pero aplicado todos los días durante décadas produce resultados extraordinarios. El aprendizaje continuo no significa solo leer libros, aunque eso es parte de ello. Significa también aprender de la experiencia propia de manera sistemática, no solo viviendo las experiencias, sino reflexionando deliberadamente sobre ellas. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Por qué? ¿Qué haría diferente la próxima vez? Las personas que aprenden más rápido de la experiencia no son las que tienen más experiencias, sino las que reflexionan más sobre ellas. El aprendizaje continuo también significa aprender de los demás, de mentores, de personas que han resuelto los problemas que tú estás enfrentando, de los errores y los aciertos de personas en campos aparentemente no relacionados con el tuyo. Los mejores pensadores de la historia han sido consistentemente los que construyeron mentalmente lo que Charlie Munger llama una red de modelos mentales, marcos de comprensión tomados de disciplinas muy diversas que les permiten ver los problemas desde múltiples ángulos y encontrar soluciones que los especialistas de un solo campo nunca encontrarían. Hay también algo importante sobre el tipo de aprendizaje que más contribuye al desarrollo. La psicología educativa distingue entre el procesamiento superficial, que produce comprensión inmediata pero retención escasa, y el procesamiento profundo, que produce comprensión duradera y capacidad de aplicación. Las personas que aprenden más eficazmente no son las que leen más rápido o las que subrayan más. Son las que se hacen preguntas, que intentan explicar con sus propias palabras lo que aprendieron, que buscan conexiones con lo que ya saben y que aplican el conocimiento en contextos reales. La práctica de aprendizaje más efectiva que la investigación ha identificado es la recuperación activa. En lugar de releer lo que estudiaste, intenta recordarlo sin mirar. Cierra el libro y escribe lo que recuerdas. Explícalo en voz alta como si tuvieras que enseñárselo a alguien. Ese esfuerzo de recuperación, aunque sea difícil y aunque a veces no puedas recordar todo, produce una retención mucho más duradera que la relectura pasiva. Comprométete a aprender algo nuevo cada día. No tiene que ser algo grande. Puede ser un concepto, una perspectiva, una conexión que antes no habías visto. Acumulado a lo largo de meses y años, ese hábito de aprendizaje diario produce una base de conocimiento y de perspectiva que se convierte en una de las ventajas más sólidas y más difíciles de replicar que cualquier persona puede tener. Clave 7. La resiliencia y la relación con el fracaso. Si hay una característica que separa de manera más clara a las personas que alcanzan grandes metas de las que no las alcanzan, no es el talento. No es la inteligencia, no es el acceso a recursos. Es la capacidad de levantarse después de caer. De persistir cuando todo indica que deberías rendirte. De encontrar en el fracaso información útil en lugar de una sentencia definitiva. Todos fracasan, sin excepción. Las personas más exitosas de la historia fracasaron repetidamente antes de tener éxito. Abraham Lincoln perdió 8 elecciones antes de llegar a la presidencia.
Thomas Edison realizó más de 1000 intentos fallidos antes de inventar la bombilla. J.K. Rowling fue rechazada por 12 editores antes de que Bloomsbury publicara Harry Potter. Michael Jordan fue cortado del equipo de baloncesto de su instituto. Steve Jobs fue despedido de la empresa que él mismo había fundado. Lo que estas historias tienen en común no es la ausencia de fracaso, sino la relación con el fracaso. Ninguno de ellos interpretó el fracaso como una sentencia sobre su capacidad o sobre su futuro. Lo interpretaron como información, como retroalimentación, como una parte necesaria del proceso de aprendizaje y de mejora. La psicología del rendimiento ha identificado algo que llaman el estilo atributivo, la manera en que una persona explica las causas de los eventos que le ocurren. Las personas con un estilo atributivo resiliente tienden a ver los fracasos como temporales, específicos y parcialmente modificables. Las personas con un estilo atributivo frágil tienden a ver los fracasos como permanentes, generales y completamente fuera de su control. La diferencia entre «fracasé en este proyecto porque cometí este error concreto que puedo corregir» y «fracasé porque no soy lo suficientemente bueno» puede parecer sutil, pero sus consecuencias en el comportamiento futuro son enormes. El primero activa el aprendizaje y la adaptación. El segundo activa la parálisis y la evitación. Angela Duckworth, psicóloga de la Universidad de Pensilvania, identificó lo que llamó grit, que podemos traducir como perseverancia apasionada, como el predictor más poderoso del éxito a largo plazo en prácticamente todos los dominios que estudió, desde la Academia Militar de West Point hasta los concursos nacionales de deletreo, desde las fuerzas de ventas hasta los maestros en entornos difíciles. El grit es la combinación de pasión por un objetivo a largo plazo y perseverancia para continuar trabajando hacia ese objetivo a pesar de los fracasos, los obstáculos y las mesetas. Lo que Duckworth encontró es que el grit no está correlacionado de manera significativa con el talento o la inteligencia. De hecho, encontró que en muchos contextos el talento y el grit estaban negativamente correlacionados, posiblemente porque las personas muy talentosas aprenden con menos esfuerzo en las fases iniciales y por lo tanto desarrollan menos la capacidad de persistir cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Cómo se desarrolla la resiliencia? Varios elementos contribuyen. Primero, reformular la relación con el fracaso. No como algo que debe evitarse, sino como información necesaria para el progreso. Segundo, desarrollar una narrativa de superación. Recordar situaciones difíciles que hayas atravesado antes te recuerda que tienes recursos internos para manejar la dificultad. Tercero, cultivar el apoyo social. Las personas que tienen relaciones de apoyo genuino son significativamente más resilientes ante la adversidad que las que lo afrontan solas. Y cuarto, mantener una visión de largo plazo. Cuando tienes claro a dónde vas y por qué, los obstáculos del camino pierden parte de su poder de desanimar. El fracaso no es el opuesto del éxito, es parte del proceso que conduce a él. Las personas que entienden esto no solo toleran el fracaso mejor, lo utilizan mejor, y esa capacidad de utilizar el fracaso como combustible en lugar de como freno es una de las ventajas más poderosas que cualquier persona puede desarrollar. Clave 8. El poder de las relaciones y el entorno social. Hay un dicho atribuido a Jim Rohn que se ha repetido tanto que puede sonar a cliché, pero que tiene un respaldo empírico sólido. Eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. La frase puede ser una simplificación, pero la idea que captura es profundamente real. El entorno social moldea los comportamientos, los estándares, las creencias y las expectativas de una manera que la mayoría de las personas subestima. La investigación en ciencias sociales ha documentado extensamente el fenómeno del contagio social, que los comportamientos, los estados de ánimo y las actitudes se propagan a través de las redes sociales de maneras que van mucho más allá de la influencia consciente. Nicholas Christakis y James Fowler mostraron en su investigación que cosas tan diversas como la obesidad, el tabaquismo, la felicidad y la generosidad se propagan a través de redes sociales hasta 3 grados de separación, es decir, que los amigos de tus amigos afectan tu comportamiento de maneras que ni tú ni ellos son conscientes. Si la mayoría de las personas en tu entorno inmediato tienen estándares mediocres, si la conversación habitual gira alrededor de las quejas y de las limitaciones en lugar de alrededor de las posibilidades y los aprendizajes, si las personas con las que más tiempo pasas no tienen ambición ni curiosidad, ese entorno ejerce una presión constante hacia la media. Y resistir esa presión de manera sostenida requiere una cantidad de energía que muy pocas personas pueden mantener indefinidamente. Por el contrario,
Si te rodeas de personas que tienen estándares elevados, que te desafían, que te expanden en lugar de limitarte, que celebran tu crecimiento en lugar de amenazarse por él, ese entorno ejerce una presión hacia arriba que facilita enormemente el propio desarrollo. Esto no significa desechar a todas las personas de tu vida que no sean exitosas ni ambiciosas. Las relaciones tienen valor por muchas razones que van mucho más allá del rendimiento. Significa ser consciente de la influencia que el entorno ejerce en ti y tomar decisiones deliberadas sobre a quién acercas y a quién mantienes a mayor distancia en términos de influencia. Significa también buscar activamente mentores y personas que estén donde tú quieres estar. El acceso a mentores que han resuelto los problemas que tú estás enfrentando puede comprimir dramáticamente los plazos de aprendizaje y evitar errores costosos. La pregunta no es si puedes permitirte tener mentores, es si puedes permitirte no tenerlos. Y hay una dimensión del poder de las relaciones que va más allá de la influencia y del aprendizaje: la colaboración. Las personas que más han logrado a lo largo de la historia rara vez lo han hecho solas. Los grandes científicos trabajan con equipos. Los grandes empresarios construyen organizaciones. Los grandes artistas colaboran con otros artistas. La idea del genio solitario que logra todo por sí mismo es en gran medida un mito. Los logros más extraordinarios son casi siempre el resultado de la suma de inteligencias, talentos y perspectivas diversas. Invierte en tus relaciones con la misma deliberación con que inviertes en tu aprendizaje o en tu trabajo. Cultiva relaciones que sean genuinas, que sean recíprocas, que estén basadas en el respeto y en el interés mutuo en el crecimiento de ambas partes. Esas relaciones son uno de los activos más valiosos que cualquier persona puede tener. Clave 9. La inteligencia emocional como multiplicador del éxito. Durante mucho tiempo, el coeficiente intelectual fue considerado el predictor más importante del éxito profesional y vital. La investigación posterior demostró que esa afirmación es, cuando menos, incompleta. Daniel Goleman, basándose en décadas de investigación sobre el comportamiento en entornos profesionales, argumentó que la inteligencia emocional, la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones y las de los demás, es tan importante o más que el coeficiente intelectual para predecir el éxito a largo plazo. Las personas con alta inteligencia emocional no son las que no sienten emociones intensas. Son las que las sienten y las gestionan de manera que no comprometen sus juicios ni sus relaciones. Son las que pueden estar bajo una presión enorme y mantener la claridad suficiente para tomar buenas decisiones. Son las que pueden tener una conversación difícil sin que se convierta en un conflicto destructivo. Son las que pueden recibir críticas sin ponerse a la defensiva y pueden dar feedback sin generar resistencia. La inteligencia emocional tiene varios componentes que Goleman identificó y que merecen explorarse de manera específica. El primero es la autoconciencia, la capacidad de reconocer las propias emociones en el momento en que ocurren, de entender cómo afectan al pensamiento y al comportamiento, y de conocer las propias fortalezas y limitaciones con honestidad. Las personas con alta autoconciencia no son sorprendidas por sus propias reacciones emocionales. Las reconocen, las nombran y las toman en cuenta. El segundo componente es la autorregulación, la capacidad de gestionar las propias emociones perturbadoras de manera que no dominen el comportamiento. Esto no significa suprimir las emociones, sino canalizarlas de manera productiva. La persona que puede sentir una rabia intensa en una reunión y decidir no expresarla de manera que dañe la relación, mientras encuentra un momento más apropiado para abordar el problema de fondo, está ejerciendo autorregulación de alta calidad. El tercer componente es la motivación intrínseca, la tendencia a buscar los objetivos por razones internas, por el placer del logro y del aprendizaje, más que por recompensas externas. Las personas con alta motivación intrínseca son más persistentes, más creativas y más resilientes ante los obstáculos que las que dependen principalmente de recompensas y reconocimientos externos. El cuarto componente es la empatía, la capacidad de reconocer y entender las emociones de los demás, de ponerse genuinamente en su lugar. La empatía no es estar de acuerdo con todo lo que el otro siente o piensa. Es entender su perspectiva con suficiente profundidad como para responder de manera que tenga en cuenta esa perspectiva. El quinto componente son las habilidades sociales, la capacidad de gestionar relaciones de manera efectiva, de comunicarse con claridad, de resolver conflictos de manera constructiva y de inspirar y movilizar a otros hacia objetivos compartidos. La buena noticia sobre la inteligencia emocional es que, a diferencia del coeficiente intelectual, se puede desarrollar.
No cambia tan fácilmente ni tan rápidamente como nos gustaría, pero sí cambia con práctica deliberada. Las prácticas más efectivas incluyen la meditación de atención plena, que desarrolla la capacidad de observar las propias emociones sin ser arrastrado por ellas. La reflexión regular sobre las propias reacciones emocionales y sus consecuencias. El trabajo con un terapeuta o coach que ayude a identificar patrones emocionales habituales que limitan el rendimiento. Y la práctica deliberada de escucha activa, de ponerse genuinamente en el lugar del otro antes de responder. En un mundo donde la inteligencia artificial está automatizando progresivamente las tareas cognitivas rutinarias, las habilidades emocionales están emergiendo como uno de los diferenciadores más valiosos que un ser humano puede desarrollar. No porque sean irreemplazables en términos absolutos, sino porque en el horizonte temporal que importa para la mayoría de las personas, la capacidad de conectar genuinamente con otros seres humanos, de inspirarlos, de construir confianza y de gestionar la complejidad emocional de los entornos colectivos seguirá siendo una de las formas más valiosas de contribución que existen. Clave 10. La claridad financiera como fundamento de la libertad. El dinero es un tema del que la mayoría de las personas evita hablar con la profundidad que merece, ya sea por tabú cultural, por vergüenza sobre la propia situación o simplemente por falta de educación financiera. Y esa evitación tiene un coste enorme, porque la relación con el dinero, cómo se genera, cómo se gestiona, cómo se hace crecer, determina de manera fundamental el nivel de libertad y de opciones que una persona tiene en su vida. La primera y más fundamental lección de claridad financiera es la distinción entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. El coche que compras a crédito es un pasivo. Los pagos mensuales, el seguro, el mantenimiento y la depreciación constantemente sacan dinero de tu bolsillo. Una acción que paga dividendos es un activo. Regularmente pone dinero en tu bolsillo sin que tengas que hacer nada adicional. La mayoría de las personas pasa su vida acumulando pasivos creyendo que son activos. Compran casas más grandes de las que necesitan con hipotecas que consumen la mayor parte de sus ingresos. Compran coches que no se pueden permitir en cómodas cuotas mensuales. Llenan sus vidas de objetos que se financian con deuda y cuyo coste total, contando los intereses, es muy superior al precio de etiqueta. Y mientras tanto, descuidan sistemáticamente la acumulación de activos reales. La segunda lección fundamental es el poder del interés compuesto aplicado al ahorro y la inversión. Ya lo mencionamos en el contexto del aprendizaje, pero en el contexto financiero sus implicaciones son aún más concretas y más urgentes. Si una persona de 20 años invierte 100 euros al mes con una rentabilidad anual del 7%, a los 65 años tendrá aproximadamente 300.000 euros. Si espera a los 30 años para empezar, con las mismas condiciones, tendrá aproximadamente 150.000. 10 años de retraso en empezar equivale a perder 150.000 euros. El tiempo en el mercado, no el timing del mercado, es lo que produce resultados extraordinarios en el largo plazo. La tercera lección es la importancia de vivir por debajo de los propios medios como condición necesaria de la libertad financiera. El estudio clásico sobre los millonarios americanos que realizaron Thomas Stanley y William Danko mostró algo que contradice completamente la imagen popular de la riqueza. La mayoría de los millonarios reales no viven con lujo ostentoso. Viven en casas modestas, conducen coches de precio razonable y ahorran e invierten consistentemente una proporción significativa de sus ingresos. No son millonarios a pesar de vivir así. Son millonarios porque viven así. La brecha entre lo que ganas y lo que gastas, acumulada e invertida a lo largo del tiempo, es la única fuente real de libertad financiera. No el sueldo, no la herencia, no la suerte, la diferencia sistemática y consistente entre ingresos y gastos. La cuarta lección es que la diversificación de fuentes de ingresos es una forma de resiliencia financiera. Depender de una única fuente de ingresos, por estable que parezca, es una vulnerabilidad. Los cambios tecnológicos, las reestructuraciones empresariales, las crisis económicas pueden eliminar esa fuente con una velocidad que hace 15 años habría parecido imposible. Desarrollar habilidades que se pueden comercializar de múltiples maneras, construir activos que generan ingresos pasivos, desarrollar proyectos paralelos que eventualmente puedan convertirse en fuentes de ingresos principales. Todo eso contribuye a una resiliencia financiera que va mucho más allá de lo que el salario por sí solo puede proporcionar. La claridad financiera no es un tema solo para personas ricas o para personas con ambiciones económicas extraordinarias.
Es una necesidad básica para cualquier persona que quiera tener el nivel de opciones y de libertad suficiente para construir la vida que desea, en lugar de vivir la que las circunstancias le imponen. Clave 11. La comunicación como herramienta de influencia y liderazgo. Independientemente de cuán brillante sea una idea, de cuán sólida sea una estrategia o de cuán excepcional sea una habilidad técnica, su valor en el mundo real depende en gran medida de la capacidad de comunicarla de manera efectiva. Las personas que consiguen que sus ideas sean implementadas, que construyen equipos de alto rendimiento, que son capaces de cambiar mentes y movilizar voluntades, tienen casi invariablemente una capacidad de comunicación muy desarrollada. La comunicación efectiva no es simplemente hablar con claridad o escribir bien, aunque ambas cosas importan. Es la capacidad de entender profundamente a quien tienes enfrente, de formular el mensaje de manera que conecte con sus valores, sus necesidades y su manera de ver el mundo, y de crear un espacio de comprensión mutua donde la influencia genuina es posible. Dale Carnegie, cuyo libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas sigue siendo uno de los más vendidos de la historia décadas después de su publicación, identificó algo fundamental sobre la comunicación efectiva. La clave no está en lo que dices sobre ti, sino en el interés genuino que muestras por el otro. Las personas que son percibidas como comunicadores extraordinarios no son necesariamente las que hablan mejor. Son las que escuchan mejor, las que hacen preguntas que muestran que realmente les importa entender, las que recuerdan detalles de conversaciones anteriores, las que hacen que la persona con quien hablan se sienta genuinamente vista y valorada. La escucha activa es probablemente la habilidad de comunicación más subestimada y más poderosa que existe. La mayoría de las personas no escucha para entender, sino para responder. Mientras el otro habla, está preparando su siguiente comentario, buscando el momento de introducirse en la conversación, evaluando el argumento para poder rebatirlo. La escucha genuina, la que suspende el juicio y busca verdaderamente entender el punto de vista del otro antes de formular cualquier respuesta, es extraordinariamente rara y por eso extraordinariamente poderosa cuando se practica. La comunicación también tiene dimensiones no verbales que suelen ser más poderosas que las palabras. El tono de voz, el lenguaje corporal, el contacto visual, la postura, todos estos elementos comunican de manera continua y a un nivel que el interlocutor procesa de manera mayormente inconsciente, pero que afecta profundamente a cómo recibe el mensaje verbal. Una persona que dice las palabras correctas con un tono de voz que comunica impaciencia o desdén estará comunicando fundamentalmente el tono, no las palabras. La capacidad de dar feedback de manera efectiva merece mención especial. El feedback bien dado acelera el crecimiento de las personas y de los equipos. El feedback mal dado genera defensividad, resentimiento y desconfianza que pueden dañar relaciones y ralentizar el desarrollo de manera significativa. El modelo más efectivo que la investigación ha identificado es el que combina especificidad, es decir, referirse a comportamientos concretos y no a características de la persona, con foco en el impacto, describir el efecto del comportamiento en lugar de juzgar la intención, y orientación hacia el futuro, señalar qué sería diferente o mejor en lugar de quedarse en el análisis del error. La comunicación escrita ha ganado una importancia extraordinaria en la era digital. La capacidad de expresar ideas con claridad, precisión y economía en formato escrito es hoy una habilidad de alto valor en prácticamente cualquier campo profesional. Y es también una de las habilidades que más se puede mejorar con práctica deliberada, escribiendo regularmente, buscando feedback sobre lo que se escribe y estudiando la escritura de quienes lo hacen bien. Invierte en desarrollar tu capacidad de comunicación con la misma seriedad con que invertirías en cualquier habilidad técnica de tu campo. Los retornos de esa inversión se multiplicarán a través de todas las áreas de tu vida, desde las relaciones personales hasta los logros profesionales. Clave 12. La salud como activo estratégico. Hay una trampa en la que caen muchas personas ambiciosas, especialmente en las fases de construcción más intensa de sus proyectos y sus carreras: sacrificar la salud en el altar del éxito, convenciéndose de que es temporal, de que ya descansarán cuando lleguen a donde quieren llegar, de que el cuerpo puede aguantar un poco más. Y la trampa es que cuando finalmente llegan, si es que llegan, el cuerpo que tienen para disfrutarlo no es el mismo que tenían cuando empezaron. La salud no es un lujo que se puede postergar ni un factor secundario que se puede gestionar más adelante. Es un activo estratégico fundamental, la plataforma sobre la que todo lo demás se construye. Sin energía física, la productividad cae. Sin claridad mental, la calidad de las decisiones se deteriora.
Sin equilibrio emocional, las relaciones se resienten. La salud no es algo separado del éxito. Es uno de sus fundamentos más básicos. Los estudios sobre el rendimiento cognitivo muestran de manera consistente algo que la mayoría de las personas sabe intelectualmente pero raramente aplica. El sueño insuficiente deteriora la función cognitiva de manera dramática. Una persona que ha dormido 6 horas durante 2 semanas tiene el mismo deterioro cognitivo que alguien que no ha dormido en 24 horas. Y lo que hace especialmente peligroso el sueño insuficiente crónico es que la persona que lo sufre no percibe ese deterioro, porque la propia capacidad de evaluarse a uno mismo también se ve comprometida. Crees que estás rindiendo al 100% cuando en realidad estás al 60 o al 70. El ejercicio físico es otro de los pilares que la investigación vincula directamente con el rendimiento cognitivo y emocional. No simplemente con la salud física a largo plazo, sino con la función ejecutiva, la creatividad, la gestión del estrés y la resiliencia emocional en el corto y medio plazo. 30 minutos de actividad aeróbica moderada producen efectos en el cerebro comparables en algunas medidas a los de los antidepresivos, sin los efectos secundarios. Y esos efectos son inmediatos. La sesión de ejercicio de esta mañana mejora tu rendimiento cognitivo esta tarde. La alimentación es el tercer pilar, y aunque hay mucho debate sobre los detalles de la dieta óptima, hay algunos principios sobre los que el consenso científico es sólido. El procesamiento industrial excesivo de los alimentos produce inflamación y variaciones de azúcar en sangre que perjudican la función cognitiva y el estado de ánimo. La hidratación inadecuada deteriora el rendimiento cognitivo incluso en niveles de deshidratación que no producen sensación de sed. Y el patrón alimentario importa tanto como la composición, siendo el ayuno entre comidas y la restricción de la ventana de alimentación objeto de investigación creciente con resultados prometedores. La gestión del estrés crónico es el cuarto pilar de la salud como activo estratégico. El estrés agudo y temporal es útil. Activa el sistema de alerta, aumenta la concentración y prepara para el desafío. El estrés crónico es destructivo. Deteriora el sistema inmunológico, acelera el envejecimiento celular, daña la función cognitiva y contribuye a prácticamente todas las enfermedades crónicas conocidas. Las prácticas de gestión del estrés, desde la meditación hasta el ejercicio, desde el tiempo en la naturaleza hasta las relaciones sociales de calidad, no son lujos para personas con tiempo libre. Son inversiones en la capacidad de rendir de manera sostenida a lo largo del tiempo. Trata tu cuerpo y tu mente con la misma seriedad estratégica con que tratas tu trabajo y tus proyectos. Porque sin el sustrato físico y mental en buen estado, todo lo demás se construye sobre una base que puede ceder en el momento más inoportuno. Clave 13. La creatividad y la resolución de problemas. Una de las habilidades más valoradas en el siglo XXI, y al mismo tiempo una de las más subestimadas como algo que se puede desarrollar deliberadamente, es la creatividad. La mayoría de las personas cree que la creatividad es un don innato que se tiene o no se tiene. Algunos nacen creativos y otros no. Y esa creencia, que es ampliamente incorrecta, lleva a muchas personas a no invertir en desarrollar una capacidad que podría ser uno de sus mayores activos. La investigación sobre el pensamiento creativo muestra algo diferente, que la creatividad no es un estado misterioso que visita a ciertos elegidos, sino un proceso con mecanismos identificables que se puede entrenar y mejorar de manera sistemática. Los elementos que contribuyen al pensamiento creativo incluyen la amplitud de conocimiento en áreas diversas, que proporciona materia prima para las conexiones inesperadas que están en el corazón de la mayoría de las ideas creativas. La disposición a tolerar la ambigüedad y la incertidumbre durante el proceso de desarrollo de una idea, sin precipitarse hacia la primera solución obvia. Y el tiempo de incubación, los períodos en que la mente no está trabajando activamente en un problema pero en que el procesamiento inconsciente continúa. La técnica de resolución de problemas más ampliamente respaldada por la investigación es la que separa deliberadamente la generación de ideas de la evaluación de ideas. En la fase de generación, el objetivo es cantidad y apertura. Cuantas más ideas se generan, incluyendo las que parecen absurdas o imposibles, mejor. El juicio crítico se suspende deliberadamente porque la evaluación prematura mata las ideas en su fase más vulnerable. En la fase de evaluación, se analizan las ideas generadas con criterios específicos y se seleccionan las más prometedoras para desarrollar. Esta separación entre generación y evaluación es lo que hace que las sesiones de brainstorming bien facilitadas sean productivas y las mal facilitadas sean un ejercicio frustrante. Cuando las personas saben que sus ideas serán juzgadas inmediatamente, se autocensuran.
Cuando saben que la generación de ideas es el único objetivo y que ninguna idea puede ser criticada durante esa fase, producen una variedad y una cantidad de ideas significativamente mayor, incluyendo las que eventualmente resultan ser las mejores. La curiosidad es el combustible de la creatividad. Las personas más creativas que la investigación ha estudiado tienen consistentemente una curiosidad amplia y voraz, un interés genuino en cómo funcionan las cosas en campos muy diversos y una tendencia a hacer preguntas que la mayoría da por respondidas. Steve Jobs no era ingeniero, pero tenía una curiosidad extraordinaria por el diseño, la caligrafía, la filosofía zen y la música. Y esas influencias aparentemente no relacionadas con la tecnología fueron las que produjeron los productos que revolucionaron múltiples industrias. Cultiva la curiosidad de manera deliberada. Lee sobre temas que no tienen nada que ver con tu campo principal. Habla con personas de backgrounds completamente diferentes al tuyo. Visita museos, escucha géneros de música que no conoces, prueba actividades que nunca has intentado. Cada nueva perspectiva que incorporas es una nueva fuente potencial de conexiones inesperadas que pueden producir ideas extraordinarias en tu propio campo. La creatividad aplicada a la resolución de problemas es también una cuestión de reformulación, la capacidad de describir el mismo problema de maneras diferentes hasta encontrar la formulación que revela la solución. Albert Einstein decía que si tuviera una hora para resolver un problema de cuya solución dependiera su vida, dedicaría 55 minutos a definir el problema y 5 a encontrar la solución. La mayoría de las personas hace lo contrario, salta a las soluciones antes de haber entendido verdaderamente el problema, y por eso frecuentemente resuelven el problema equivocado con gran eficiencia. Clave 14. La visión a largo plazo y la paciencia estratégica. Vivimos en una cultura que premia lo inmediato y castiga la espera. La gratificación instantánea, el éxito de la noche a la mañana, los resultados rápidos. Las redes sociales muestran constantemente los logros de los demás sin el proceso que los precedió, creando la ilusión de que el éxito llega deprisa y que si el tuyo tarda, algo está mal. Pero los logros más significativos, los que tienen impacto real y duración, son invariablemente el resultado de una visión de largo plazo combinada con lo que podríamos llamar paciencia estratégica, la capacidad de actuar con urgencia en lo cotidiano mientras se mantiene la calma sobre los tiempos de llegada. Jeff Bezos construyó Amazon durante décadas con una orientación de largo plazo explícita y radical. Dedicó las primeras cartas a los accionistas de la empresa a explicar que Amazon no optimizaría para los resultados del próximo trimestre, sino para la posición estratégica de los próximos 10 o 20 años. Y esa orientación, que provocó la incredulidad y el escepticismo de muchos analistas en sus primeros años, fue precisamente lo que le permitió construir uno de los negocios más poderosos y más durables de la historia empresarial moderna. Warren Buffett ha repetido a lo largo de décadas una frase que resume su filosofía de inversión y que es igualmente aplicable a prácticamente cualquier dominio de la vida. El mercado de valores es un mecanismo de transferencia de dinero de los impacientes a los pacientes. No porque los que esperan sean más inteligentes en algún sentido técnico, sino porque la impulsividad y el cortoplacismo producen decisiones que sistemáticamente destruyen valor, mientras que la paciencia estratégica permite que el interés compuesto del tiempo haga su trabajo. El pensamiento de largo plazo cambia fundamentalmente las decisiones que tomas hoy. Cuando piensas en términos de meses, el sacrificio de algo que disfrutarías hoy para beneficiarte mañana es difícil de justificar. Cuando piensas en términos de décadas, las decisiones pequeñas de hoy, el hábito que construyes, el conocimiento que adquieres, la relación que cultivas, tienen un peso y una urgencia completamente diferentes porque entiendes que sus efectos se acumularán de manera compuesta. Una de las prácticas más útiles para desarrollar el pensamiento de largo plazo es el ejercicio de escribir cartas al yo futuro. Imagínate a ti mismo dentro de 10 o 20 años y escribe sobre la vida que quieres haber construido para entonces. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué has logrado? ¿Qué relaciones has cultivado? ¿Qué contribución has hecho? Y luego mira tu vida actual. ¿Estás tomando las decisiones que te llevarán a ese lugar? ¿Las acciones de hoy son consistentes con la visión de ese futuro? La paciencia estratégica no es pasividad. Es la combinación de una acción intensa y disciplinada en el presente con la serenidad de no esperar resultados inmediatos. Es plantar árboles bajo cuya sombra no esperamos sentarnos mañana. Es confiar en que los principios correctos aplicados con consistencia producen los resultados correctos, aunque no siempre en el plazo que quisiéramos. El pensamiento de largo plazo también implica aprender a distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante. La urgencia es una sensación.
La importancia es una evaluación de impacto a largo plazo. Muchas cosas urgentes no son importantes. Y muchas cosas importantes, como el aprendizaje continuo, el cultivo de relaciones, la construcción de hábitos saludables, no tienen la urgencia que las haría aparecer automáticamente en la agenda del día. Por eso requieren una decisión deliberada de proteger tiempo para ellas, resistiendo la tiranía de lo urgente. Piensa en años, actúa en días, y confía en que la suma de los días correctos construye los años que quieres haber vivido. Clave 15. El servicio y la contribución como fuente de significado. Llegamos a la última de las 15 llaves, y en cierta manera a la más importante, porque es la que da sentido a todas las demás. Porque el éxito entendido únicamente como logro personal, como acumulación de reconocimiento, riqueza o poder, tiene un límite de satisfacción que la mayoría de las personas que lo alcanza descubre con sorpresa. Más allá de cierto punto, no produce la felicidad que prometía. Las investigaciones sobre el bienestar subjetivo muestran de manera consistente algo que desafía la narrativa cultural dominante. Una vez que las necesidades básicas están cubiertas, el impacto incremental de más dinero o más reconocimiento en la felicidad genuina es relativamente pequeño. Lo que produce bienestar profundo y duradero, lo que la gente identifica como las fuentes de mayor satisfacción cuando mira su vida en retrospectiva, son las relaciones genuinas, el sentido de propósito, el crecimiento continuo y, de manera muy prominente, la contribución a algo más grande que uno mismo. Viktor Frankl, a quien ya mencionamos, descubrió algo en los campos de concentración que luego validó décadas de investigación psicológica: que el ser humano puede soportar prácticamente cualquier circunstancia si tiene un sentido de porqué, un propósito que trascienda la propia supervivencia. Y que la búsqueda de ese sentido, no la búsqueda del placer ni la evitación del dolor, es la motivación más profunda y más poderosa del ser humano. El servicio, la contribución al bienestar de otros, es una de las fuentes más poderosas de ese sentido. No el servicio como sacrificio ni como negación de uno mismo, sino el servicio como expresión de lo mejor de uno mismo en beneficio de algo más grande que uno mismo. Las personas que han encontrado maneras de conectar su trabajo con el impacto positivo que tiene en la vida de otros tienden a tener niveles más altos de satisfacción, más persistencia ante los obstáculos y más creatividad que las que trabajan principalmente por motivaciones externas. Adam Grant, psicólogo de Wharton, investigó durante años a los dadores, las personas que contribuyen de manera generosa al éxito de los demás sin expectativa inmediata de retorno, y encontró algo sorprendente. Los dadores son tanto los más exitosos como los menos exitosos en prácticamente todos los campos que estudió. Los menos exitosos son los que dan de manera indiscriminada sin gestionar su energía y sus límites. Los más exitosos son los que dan de manera estratégica, contribuyendo genuinamente al éxito de otros mientras protegen su capacidad de seguir contribuyendo. La contribución no requiere grandiosidad. No tienes que cambiar el mundo en el sentido de transformar sistemas globales para experimentar el beneficio psicológico y motivacional del servicio. La contribución puede ser local, inmediata, cotidiana. Mentorear a alguien con menos experiencia, crear contenido que ayude a personas a entender algo que a ti te costó aprender, dedicar tiempo a una causa que te importa, tratar con generosidad y con cuidado a las personas con las que interactúas cada día. Lo que importa no es la escala sino la autenticidad. La conexión genuina entre tus valores más profundos y la manera en que contribuyes al bienestar de otros es lo que produce el sentido que hace que el esfuerzo valga la pena, que los fracasos sean soportables y que el éxito, cuando llega, sea verdaderamente satisfactorio. Las 15 llaves que hemos explorado no son independientes. Se refuerzan mutuamente de maneras que producen efectos compuestos. La mentalidad de crecimiento facilita el aprendizaje continuo. El propósito claro alimenta la disciplina. La resiliencia hace posible la visión de largo plazo. La inteligencia emocional fortalece las relaciones. Y el servicio da sentido a todo lo demás, convirtiéndolo de un proyecto de mejora personal a una contribución al mundo que los demás pueden compartir y de la que pueden beneficiarse. El éxito genuino, el que dura y el que satisface, es siempre al mismo tiempo personal y colectivo. Es la expresión de lo mejor de uno mismo al servicio de algo más grande que uno mismo. Y eso es exactamente lo que estas 15 llaves, aplicadas con consistencia y con conciencia, pueden ayudarte a construir. Resumen final y cierre. Y con esto llegamos al final de este análisis. Ha sido un recorrido por 15 principios fundamentales que la investigación sobre el comportamiento humano,
La psicología del rendimiento y el estudio de las personas más realizadas de la historia identifican como los determinantes más consistentes del éxito genuino y sostenido. Hagamos un repaso de las ideas más importantes que hemos explorado hoy. La primera llave es la mentalidad de crecimiento. La convicción de que las capacidades se pueden desarrollar con esfuerzo y estrategia, y que los desafíos y los fracasos son información útil en lugar de sentencias sobre la propia identidad. Sin esta base, el resto de las llaves no pueden operar plenamente. La segunda llave es la claridad de propósito. El para qué que da sentido al esfuerzo, orienta las decisiones y proporciona energía renovable en los momentos difíciles. El propósito profundo es más resistente que cualquier motivación basada en recompensas externas. La tercera llave es la disciplina sobre la motivación. Entender que la motivación es una emoción que fluctúa y que los resultados consistentes dependen de sistemas y rutinas que funcionan independientemente del estado emocional del momento. La cuarta llave es el poder de los hábitos conectados con la identidad. Que los comportamientos que se repiten de manera automática determinan el destino, y que los hábitos más duraderos son los que están alineados con quien queremos ser, no solo con lo que queremos lograr. La quinta llave es la gestión de la atención más que del tiempo. Proteger los bloques de trabajo profundo para las actividades de mayor impacto, usando las horas de mayor capacidad cognitiva para lo que realmente mueve la aguja. La sexta llave es el aprendizaje continuo como ventaja competitiva. Aprovechar el acceso sin precedentes al conocimiento que tiene cualquier persona con conexión a Internet, desarrollando el hábito de aprender algo nuevo cada día y reflexionando de manera sistemática sobre la propia experiencia. La séptima llave es la resiliencia y la relación con el fracaso. Entender el fracaso como información y retroalimentación en lugar de como sentencia, y desarrollar la perseverancia apasionada que la investigación identifica como el predictor más poderoso del éxito a largo plazo. La octava llave es el poder de las relaciones y el entorno social. Ser consciente de cómo el entorno moldea los comportamientos, los estándares y las expectativas, e invertir deliberadamente en relaciones que eleven en lugar de limitar. La novena llave es la inteligencia emocional como multiplicador. Desarrollar la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones y las de los demás, que la investigación identifica como tan importante o más que el coeficiente intelectual para el éxito a largo plazo. La décima llave es la claridad financiera. Entender la diferencia entre activos y pasivos, el poder del interés compuesto, la importancia de vivir por debajo de los propios medios y la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos como forma de resiliencia. La undécima llave es la comunicación como herramienta de influencia. Desarrollar la capacidad de escucha genuina, de expresar ideas con claridad y de dar y recibir feedback de manera que acelere el crecimiento propio y ajeno. La duodécima llave es la salud como activo estratégico. Tratar el sueño, el ejercicio y la nutrición no como lujos sino como inversiones en la capacidad de rendir de manera sostenida. La decimotercera llave es la creatividad y la resolución de problemas. Entender que la creatividad